Un viaje profundo hacia el mundo de los ángeles, revelaciones bíblicas que cambian paradigmas. En ciertos momentos de la historia, una sola revelación tiene el poder de transformar nuestra comprensión sobre el mundo espiritual. Hoy, estás invitado a sumergirte en uno de los temas más fascinantes y profundos que las Escrituras nos presentan, los ángeles. Estas criaturas celestiales, presentes desde la creación, han habitado el imaginario colectivo de la humanidad, inspirando tanto temor como admiración. Sin embargo, entre ellos, hay un ángel en particular que ha sido poco mencionado y, a menudo, ignorado. Este ser desafía incluso las definiciones más arraigadas sobre el bien y el mal. Prepárate para descubrir verdades sorprendentes, basadas en la Biblia, sobre este enigmático personaje descrito con detalles destacados en la palabra de Dios. Ángeles, seres celestiales desde la creación. Desde los primeros textos bíblicos, encontramos referencias que despiertan nuestra curiosidad sobre la existencia de ejércitos celestiales incontables. El libro de Hebreos, por ejemplo, menciona la presencia de miríadas de ángeles sirviendo ante el trono del Señor. Estas huestes celestiales no deben confundirse con los espíritus de personas fallecidas, ya que las Escrituras son claras al distinguir entre humanos y ángeles como órdenes creadas diferentes. El Salmo 8 resalta esta separación, afirmando que, aunque el ser humano ocupa un lugar especial en la creación, los ángeles tienen un propósito único asignado por Dios. En su infinita sabiduría, el Creador les otorgó funciones específicas para ejecutar sus designios divinos. Manifestaciones de reverencia y autoridad. Cada vez que los ángeles aparecen en la narrativa sagrada, su presencia suscita reverencia. Representan la autoridad del propio Creador, actuando como mensajeros divinos en misiones cruciales. Sin embargo, es fundamental recordar que estos seres no son la fuente del poder que representan. La Escritura reitera en numerosas ocasiones que solo Dios es digno de adoración y gloria. Cualquier intento de atribuir divinidad a un ángel es categóricamente rechazado por la palabra de Dios. Aunque son criaturas poderosas, los ángeles no comparten las limitaciones de la materia como los humanos, lo que los hace aún más imponentes. A pesar de su fortaleza y majestad, no debemos olvidar que su propósito principal es servir al Altísimo. La rebelión en las regiones celestiales. Aunque muchos ángeles permanecieron fieles a su propósito divino, la Biblia también relata que algunos se rebelaron contra el Altísimo, perdiendo su lugar en las regiones celestiales. Entre ellos, la tradición cristiana destaca un nombre que se ha convertido en sinónimo de engaño y corrupción, Satanás. Este ser, que alguna vez fue parte de las huestes celestiales, decidió apartarse del propósito divino, liderando una rebelión que marcó un antes y un después en el orden celestial. Sin embargo, hay más detalles sobre este ángel caído que muchos desconocen, y es precisamente este punto el que exploraremos a profundidad. Un llamado a la reflexión. A medida que avanzamos en este viaje bíblico, descubriremos verdades que desafían nuestras ideas preconcebidas sobre el bien, el mal y el papel de los ángeles en el plan divino. La narrativa de las Escrituras no solo nos invita a conocer más sobre estos seres celestiales, sino también a reflexionar sobre el poder y la soberanía de Dios, quien gobierna sobre todo lo creado. Prepárate para adentrarte en un relato que combina misterio, revelación y la majestad del propósito divino. Este es un tema que no solo amplía nuestra comprensión del mundo espiritual, sino que también nos acerca al corazón de la palabra de Dios. La Biblia revela que Dios creó a los ángeles en el principio, antes de la formación del mundo tal como lo conocemos. Según algunos estudios de las Escrituras, estos seres celestiales fueron creados durante el segundo día de la creación, cuando se menciona la separación de los cielos y las aguas. En este periodo, los ángeles ya estaban operando bajo el propósito divino, siendo servidores de la voluntad de Dios y reflejando su gloria. Entre estos seres celestiales, había uno que destacaba de manera especial. Era un querubín descrito como el más bello y esplendoroso de todos. Aunque su nombre, Lucifer, no aparece literalmente en las Escrituras, se le identifica como aquel ser cubierto de piedras preciosas, perfecto en sus caminos desde el día de su creación.
hasta que se halló iniquidad en su corazón. Este relato se encuentra en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, donde se describe la incomparable hermosura y notable sabiduría de este ángel. Sin embargo, la perfección que lo distinguía no era suficiente para él. Su corazón se llenó de orgullo debido a su belleza y habilidades, lo que lo llevó a desear un lugar más alto que el que Dios le había asignado. Según el profeta Ezequiel, su corazón se elevó y codició un trono por encima del trono de Dios. En lugar de rendir homenaje a la supremacía divina, permitió que la soberbia tomara el control de su mente. Este orgullo ardiente lo condujo a rebelarse contra su Creador, marcando así el primer gran acto de desobediencia en el cielo. El ángel que había sido creado para reflejar la gloria divina se transfiguró en un símbolo de tinieblas. Isaías, en el capítulo 14, amplía este relato, describiendo cómo este ser deseaba exaltarse por encima de las estrellas y establecer su trono en los cielos más altos. Su orgullo y avaricia no solo lo llevaron a su propia caída, sino que también arrastraron consigo a una porción de los ángeles que se unieron a su rebelión. Este acto de desobediencia culminó en un conflicto celestial de magnitud trascendental. Así, el que alguna vez fue un querubín de incomparable esplendor, se convirtió en el adversario de Dios, el símbolo del mal y la rebelión. Su historia sirve como un recordatorio del peligro del orgullo y la soberbia, y de cómo incluso los más elevados pueden caer si se apartan de la voluntad divina. El fruto prohibido, mencionado en las Escrituras, marcó un punto trascendental en la historia de la humanidad. La consecuencia inmediata de esta transgresión fue la entrada del pecado en el mundo, lo que resultó en la pérdida de la intimidad que el hombre disfrutaba con su Creador. A partir de ese momento, comenzó una lucha espiritual constante y aguda. Incluso después de haber sido destituido de su posición original como ángel de luz, Satanás no desistió de su misión de intentar destruir la obra de Dios. La Escritura nos enseña que este ángel caído tiene la capacidad de transfigurarse en un ángel de luz, con el objetivo de engañar e inducir al error, incluso a los elegidos. Siempre que tenga la oportunidad de sembrar dudas y confusiones en sus corazones. El objetivo de Satanás es claro: alejar a las personas de la verdad y de la gracia divina, creando barreras que impidan que alcancen la salvación. Mientras el querubín rebelde trazaba estrategias y maquinaciones en contra del pueblo de Dios, la Biblia presenta a otro ángel de inmenso poder conocido como Miguel. Este arcángel pertenece a una categoría superior dentro de los ejércitos celestiales. En las Escrituras, particularmente en los libros de Daniel, Judas y Apocalipsis, Miguel es retratado como un gran guerrero que interviene en momentos críticos y decisivos. Por ejemplo, en la epístola de Judas, se narra un enfrentamiento entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Sin embargo, lo notable de este evento es que Miguel no lanzó difamaciones ni insultos hacia su enemigo. En lugar de eso, se limitó a decir: "El Señor te reprenda". Esta actitud revela una profunda sabiduría y humildad. A pesar de su gran autoridad, Miguel no confió en su propia fuerza para juzgar al adversario. En cambio, sometió todas sus disputas y preguntas al Creador, mostrando un gran ejemplo de obediencia y reverencia hacia el soberano que domina sobre todas las cosas. Este evento subraya que incluso aquellos ángeles que no cayeron se colocan bajo la voluntad de Dios, conscientes de que ningún poder se compara al del Altísimo. Otro momento significativo se encuentra en el libro de Daniel. Allí, Miguel actúa decisivamente como mensajero celestial. Estaba en camino para entregar una revelación al profeta Daniel, pero fue impedido por el príncipe de Persia, que probablemente era un ángel rebelde al servicio de Satanás. En ese momento crítico, Miguel surgió en socorro de ese mensajero, mostrando una vez más que está siempre listo para batallar en favor de los planes divinos y proteger a aquellos que caminan con Dios. Así, encontramos que Miguel no solo es un defensor de la verdad, sino también un símbolo de la lucha constante entre el bien y el mal, reafirmando la importancia de mantener la fe y la lealtad hacia el Creador en tiempos de adversidad y confusión. Aquí tienes el texto organizado de manera similar al original.
Gabriel es un ángel muy reconocido en las Escrituras, frecuentemente relacionado con anuncios y revelaciones importantes. En Daniel capítulos 8 y 9, se presenta para explicar las visiones recibidas por el profeta sobre el futuro del pueblo de Israel y los reinos que surgirán con el tiempo. En los Evangelios, Gabriel tiene un papel crucial al llevar el mensaje del nacimiento de Jesús. María recibió de él la revelación de que concebiría al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Anteriormente, también se apareció al sacerdote Zacarías en el templo, asegurándole que su esposa, anciana y estéril, daría a luz a Juan el Bautista, quien prepararía el camino para el Mesías. La actuación de Gabriel evidencia la disposición celestial para comunicar los secretos divinos a la humanidad. No actúa por voluntad propia, sino que cumple órdenes directas del Creador, trayendo noticias que impactan la historia de la salvación. Su presencia es un símbolo de esperanza, reflejando el cuidado de Dios al guiarnos sobre los tiempos y profecías. Sin embargo, existe un cuarto ángel mencionado en la Biblia que es menos conocido, Abadón, en hebreo, o Apolión, en griego. La traducción básica de estos nombres es destrucción o destructor. Este ángel aparece en Apocalipsis capítulo 9, durante el toque de la quinta trompeta, como líder de una hueste oscura que habita el abismo. Su figura genera miedo e intriga, ya que está relacionada con juicios divinos sobre la tierra en tiempos de gran tribulación. En el pasaje de Apocalipsis 9, se menciona que una estrella caída recibe la llave del pozo del abismo, de donde surgen criaturas parecidas a langostas, dotadas de poder para atormentar a los hombres que no llevan el sello de Dios. Estos seres tienen un rey identificado como el ángel del abismo. Algunos creen que puede ser Satanás, mientras que otros estudiosos opinan que se trata de otro ángel caído que lidera fuerzas encargadas de castigar la impiedad durante el fin de los tiempos. Es significativo señalar que, a pesar de su furia, Abadón no actúa sin límites, el control final siempre recae en el Señor. La concesión para abrir el abismo no es un acto arbitrario, sino que se realiza dentro del plan soberano de Dios, quien determina el momento preciso de cada acontecimiento. A lo largo de los siglos, muchos cristianos se han cuestionado si Abadón es otro epíteto de Satanás. Hay visiones teológicas diversas, pero lo cierto es que la Biblia establece distinciones claras entre estas entidades. El dragón, designado como Satanás, es el líder supremo de las fuerzas rebeldes, mientras que Abadón, el ángel del abismo, aparece como comandante de un ejército específico de destrucción. Ambos comparten una condición de rebeldía contra Dios y el mismo destino profético, serán lanzados al lago de fuego, un destino ineludible conforme al texto de Apocalipsis. Es esencial entender que Cristo es el vencedor y toda rodilla se doblará ante él. La exhortación bíblica es a no aferrarnos a detalles secundarios que suscitan discusiones interminables, sino a buscar la verdad central de las Escrituras, el llamado al arrepentimiento y a la fidelidad. Independientemente de quién sea Abadón, el juicio es real e inminente para todos aquellos que eligen las tinieblas en lugar de la luz. Ante esta información surge la interrogante sobre por qué se considera a Abadón el ángel más temible. Por un lado, Satanás es la antigua serpiente engañadora, por otro, Abadón emerge como líder de una horda que atormenta intensamente a la humanidad en un periodo profético crucial. Su descripción bíblica lo presenta como un agente de terrible destrucción, enfocado en causar sufrimiento directo a la humanidad. Algunos piensan que al limitarse a una misión específica durante la Gran Tribulación, Abadón manifiesta una furia concentrada y devastadora, superando así la crueldad asociada en general a su figura. Su aparición está ligada a un tiempo de severo juicio, revelando el caos que se desata cuando el mal se manifiesta. Copy Regenerate GPT IV Mini. El texto presenta una profunda reflexión sobre el papel de Abadón y su simbolismo en la lucha contra las fuerzas del mal, destacando la soberanía de Dios en este contexto. A continuación, se expande y organiza el contenido para ofrecer una visión más amplia y detallada. Alcanza su ápice y, sin embargo, ambos conceptos simbolizan la misma oposición a Dios, Abadón y su reinado en el abismo. Aunque Abadón sea mencionado únicamente en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, esto no menoscaba su relevancia.
Al contrario, resalta la complejidad de la jerarquía en el reino de las tinieblas. Mientras Satanás actúa en múltiples frentes, Abadón cumple un papel específico en los últimos días, siempre bajo la autoridad final de Dios, quien tiene el poder de conceder y retirar las llaves del abismo conforme a sus designios. La historia de Abadón enseña una valiosa lección: ningún poder maligno escapará del juicio divino. A lo largo de todo el relato bíblico, se manifiesta que Dios es quien sostiene la llave suprema del abismo, que solo se abre cuando Él lo decide. Tanto Satanás como sus demonios, así como cada ángel caído, están sujetos a la voluntad del Creador. Aun cuando resistan, el libro de Apocalipsis deja en claro que, en última instancia, todos los rebeldes tendrán que enfrentar la condenación eterna. Este es un recordatorio constante de la soberanía de Dios, un tema recurrente que aparece tanto en las Escrituras como en las declaraciones de profetas, apóstoles y del propio Jesucristo, quienes afirmaron que el Padre Celestial reina sobre todo y que nada se oculta a sus ojos. Abadón, por más temible que sea, no puede actuar fuera de los límites que se le han establecido. Este principio es, a su vez, fuente de consuelo y seriedad. Confiar en la soberanía divina implica reconocer que cada manifestación de juicio o disciplina tiene un propósito, a menudo orientado hacia el arrepentimiento de la humanidad y hacia la grandeza de Dios. La apertura del abismo, tal como se describe, busca despertar la conciencia humana, mostrándole la magnificencia y la justicia del Señor. El hecho de que el tormento esté limitado en el tiempo evidencia que todo sigue un guión perfecto que obedece a la justicia divina, un deseo de que muchos se vuelvan a Él. Cuando el dragón y sus ángeles fueron arrojados a la tierra, se inició un conflicto cósmico que afecta a todas las generaciones. Aunque estos seres caídos no han dejado de existir, continúan activos, promoviendo engaños y tentaciones. La humanidad enfrenta así batallas tanto internas como externas, recibiendo constantes ataques que buscan alejarla de Dios. Por esta razón, las Escrituras enfatizan la importancia de la vigilancia, la oración y la fe en la palabra de Dios. En su carta a los Efesios, Pablo advierte que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Esto es un recordatorio del conflicto invisible que se desarrolla a nuestro alrededor, ya sea a través de las provocaciones del enemigo o de las manipulaciones de espíritus malignos. Todos los cristianos deben ser conscientes de que la armadura espiritual es indispensable para resistir en tiempos de crisis. A pesar de las dificultades, la certeza del triunfo se encuentra en Cristo, quien ya ha vencido en la cruz. En este contexto, la aparición de ángeles fieles, como Miguel y Gabriel, ofrece aliento y dirección al pueblo de Dios. Estos seres celestiales están involucrados en misiones divinas que aseguran que el mensaje de salvación llegue a los corazones mientras frustran los planes malignos. La soberanía divina, lejos de excluir la participación activa de estos mensajeros, los incorpora en propósitos específicos para la salvación y protección del pueblo elegido. El libro de Apocalipsis revela que, en los eventos finales, Dios permitirá que se abra el abismo en un tiempo señalado, lo que resultará en sufrimiento para quienes rechazan su gracia. Abadón liderará a aquellas criaturas que simbolizan la destrucción y el tormento del pecado. No obstante, la Biblia asegura que, tras este periodo de juicio temporal, llegará el juicio definitivo, cuando Satanás, sus ángeles y todos aquellos que se nieguen a volverse al Señor serán arrojados al lago de fuego. Muchos pueden encontrar esta visión dura y aterradora, sin embargo, lo que revela es la perfecta justicia de Dios. El Creador no se regocija en el castigo, pero la maldad no puede permanecer impune para siempre. El tiempo de misericordia, en el que el ser humano tiene la oportunidad de arrepentirse y volver al amor de Dios, llegará a su fin con un ajuste de cuentas, y será en este momento que el ángel del abismo, el dragón y sus aliados se enfrentarán inevitablemente a la derrota.